Buenas tardes, buenas noches. Damos gracias a Dios porque nos da su palabra, porque es la guía para nuestra vida. Y bueno, hoy seguimos con nuestro estudio del segundo libro de Samuel. Hoy nos corresponde ver el capítulo 11. Entonces vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias porque nos das, Señor, una guía para nuestra vida. Tu palabra, Señor, es la que nos dirige, la que nos ayuda, Señor, a caminar en tu voluntad cada día. Y, Señor, hoy queremos aprender, queremos que tú nos enseñes a través de tu palabra, Señor, más cosas, Señor, ir conociéndote cada día más. Agradecemos, Señor, que nos permites aún este medio para poder ir aprendiendo más y más de tu palabra. Rogamos, Dios, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, vamos a ver esta narración de aquí de segundo de Samuel 11. Es uno de los más conocidos de toda la Biblia. Habla del rey David y de Betsabé. Ya sabemos qué ocurrió. Pero hoy vamos a intentar desmenuzar un poquito este pasaje de la Biblia. Yo quisiera decir primero que todo, que ya sabemos que el pecado, pues Dios lo abomina, ¿verdad? Es abominable para Él el pecado. Y sobre todo que el pecado sabemos que es una infracción a la ley de Dios. Podemos ver que ahí en el Salmo 51, cómo el rey David habla al Señor, cómo abre su corazón, cómo le dice, ¿no? Cómo lo ha ofendido. Entonces aquí en el Salmo 51, el versículo 4, vamos a darle lectura. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Por qué habla de esta forma David? Si en su Biblia tienen igual que la mía, dice que es un arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Es un salmo de David cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Aquí vemos cómo David está diciendo que su pecado ha sido contra Dios y que ha hecho lo malo. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros pecamos, es en contra de Dios. Sí ofendemos a quien sea, ¿verdad? Puede ser a nuestra familia, al cónyuge, a los hijos, a la gente, a quien sea. Pero en primer lugar, el pecado es en contra de Dios porque Él es santo y Él es el que ha dado sus leyes, ¿verdad? Y cuando las transgredimos, igual y no todas, pero con una sola cosa que hayamos hecho, eso está ofendiendo a Dios. Entonces vamos a leer algunos versículos, los vamos a ir leyendo en partes, pero vamos a leer allí desde el versículo 1, segundo de Samuel 1, dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces aquí es terrible lo que aquí estamos leyendo, ¿verdad? Dios nunca en la Biblia vemos que Dios deja pasar
algún pecado, así sea sea de un profeta, sea de un sacerdote, en este caso era el rey David, pero Dios no oculta el pecado de David, aquí lo tenemos descrito tal cual. Y vemos que el pecado fue aumentando de gravedad. Vamos a explicar un poquito. En el verso 1 dice que David se quedó en Jerusalén en tiempo de guerra. Todos los reyes eran los que tenían que ir al frente de sus ejércitos cuando salían a la guerra. Esto fue lo que estuvo haciendo David cuando Saúl estaba todavía reinando. Ya ven que cómo el pueblo se volcó hacia David porque David era muy valiente y no había dejado de ser valiente, pero en este caso simplemente era el tiempo de guerra y dice ahí la palabra que se quedó simplemente dijo, pues me voy a tomar un descansito, ¿no? Pero era tiempo de guerra y él había de haber salido, pero se quedó. Dice en Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Entonces yo creo que hasta allí la fuerza de David se disminuyó físicamente. Luego en el verso 2 dice que ya había caído la tarde. Dice, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. O sea, había pasado todo el día allí en su cama. Y dice que se levantó, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Bueno, vemos aquí que uno es el que estaba mirando, ¿verdad? Es David, que dice que vio desde el terrado. Pero ¿por qué pudo ver? Porque pues esta señora también no le podemos echar toda la culpa a David. ¿A quién se le ocurre, si yo en el lugar en donde vivo hay gente arriba, en casas de más arriba, cómo una mujer puede decir, me voy a bañar, ahí a la luz del día en la tardecita, ahí bañándose? ¿Cómo así de que Betsabé se estaba bañando? Pues por eso la pudo ver David, porque pues estaba allí dando como que un show, ¿no? Como una mujer que, está casada y tiene marido, y aunque no lo tuviera, ¿verdad? Aunque hubiera sido soltera, ¿cómo así se pone a dejar que la miren cuando se está bañando? Otra cosa, dice, y vio desde el terrado a una mujer que está bañando, la cual era muy hermosa. Se la miró, pero yo también puedo pensar aquí que se quedó mirando. Podemos ver algo, pero si es algo que no debemos de ver, podemos voltearnos, podemos dejar de mirar aquello. Pero aquí David continuó mirando. Entonces, ¿qué dice? En el verso 3 dice que envió a preguntar por aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. O sea, allí se enteró que no era soltera, era una mujer casada. Verso 4, envió por la mujer y la tomó. ¿Qué sucede? Oye, si este hombre, ya le dijeron, es casada, y de todas formas, tráiganmela. O sea, deliberadamente allí, ¿qué está haciendo David? Está cometiendo adulterio. Esa es una palabra muy fuerte, pero así se le llama a eso, adulterio. Y luego en el siguiente verso, en el 5, ¿qué sucede? Dice que concibió la mujer y envió ella a hacérselo saber a David. Entonces aquí él ya se da cuenta, híjole, pues ahora ya está embarazada, ¿verdad? Vemos cómo fue aumentando la gravedad del pecado de David. Primero, pues estaba ahí, dijéramos en nuestro idioma coloquialmente, estaba flojeando. Estaba ahí en su cama, no fue a la guerra, y luego se levanta y ve a la mujer, y luego, ¿quién es? Pues aunque sea casada, yo la quiero, tráiganmela. Está con ella, y ya luego ella dice que se limpió de su inmundicia, porque eso es, y se fue. Y luego, ¿cuál? Que queda embarazada. Fue aumentando la gravedad del pecado. ¿Qué tenemos que hacer?
la palabra nos dice que tenemos que vigilar nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos. ¿Qué escuchamos? Hay que vigilar qué escuchamos, qué vemos con nuestros ojos, qué tocamos, o sea, todos nuestros sentidos y aún nuestros pensamientos. Tenemos que vigilar qué estamos haciendo, qué estamos oyendo, qué estamos viendo. Y si algo estamos haciendo mal, de inmediato debemos arrepentirnos y dejar de hacer aquello que estamos haciendo. Aquí pues David la vio y la codició en su corazón y sucedió todo lo demás que ya leímos. Yo quisiera que vayamos a Isaías, es un pasaje muy bonito. Entonces vamos aquí a Isaías, es el capítulo 33, por favor. Isaías 33. Vamos a leer desde el versículo 15b y el 16. Desde el 14 dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Vemos aquí cómo dice que quién puede morar con el fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor, fuego consumidor. Y aquí si ponen mucha atención, habla de todas las cosas que hacemos, el que aborrece la ganancia de violencia. O sea, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, tapa sus oídos para no oír propuestas. Al final, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Las cosas malas no van a desaparecer. Nosotros somos responsables de apartar nuestra mirada de aquello que nos puede hacer tropezar. No tenemos que consentirnos, que permitirnos a nosotros mismos dejar que nuestros ojos vean cosas que no deben de ver. Tenemos que cerrar los ojos. La televisión, si ves un programa que están hablando puras groserías, peladeces, pues no escuches eso, no veas eso tampoco con tus ojos. Cierra tus ojos para no ver cosa mala, aparta tus oídos de no escuchar eso, tu mano de no tocar. En este caso pues él tuvo relaciones con Betsabé y pues ella quedó embarazada. Por ejemplo, Job 31:1 tiene aquí algo hermoso que dice que Job afirma su integridad. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque bueno, sabemos que Job era casado y estaba atravesando una prueba terriblemente dura, ¿no? Entonces, aún nuestros pensamientos tenemos que sujetarlos. En Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, delante de la gente nos podemos justificar y podemos decir: ay, hice esto, pero de verdad no fue a propósito. Pero Dios conoce nuestro corazón, conoce las intenciones de nuestro corazón. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, no podemos jugar con
con nuestros actos. Dios nos está mirando todo el tiempo. Él nos está vigilando, podríamos decir. Tenemos sus ojos encima de nosotros. Nunca podemos pensar, ay, voy a hacer esto y Dios no se va a dar cuenta. Nunca. No tenemos esa posibilidad. Leamos pues el versículo que sigue. Estamos a partir del verso 6. Entonces, perdón, vi otra hoja. Dice así, segundo de Samuel 11. Estamos a partir del verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó perdón, lo estoy leyendo mal. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, le mandó comida muy, muy excelente, ¿no? Porque fue de la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y uno puede decir, oye, el propio rey lo invitó al palacio, comió con él, etcétera, etcétera. O sea, le estaba dando un trato preferencial. Él era uno de sus hombres valientes, pero finalmente le está diciendo, ve a tu casa, descansa, etcétera. Obviamente Urías inocentemente actuó como él en su rectitud de corazón dijo, no, aquí le dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, como todos están en guerra y yo voy a mi casa y tomo este relax, ¿no, verdad? Los soldados, aquí tengo un comentario, los soldados israelitas no tenían relaciones sexuales mientras se preparaban para la batalla. Urías se negó a acostarse con Betsabé, con su mujer, pues, porque anteponía el deber al placer. Entonces, aquí se ve que Urías dijo, no, yo no voy a estar con mi esposa porque simplemente me mandaron traer, entonces aquí me quedo. Y David, ¿qué estaba haciendo con todo esto? Estaba queriendo encubrir sus pecados y quería encubrir el embarazo de Betsabé. ¿Por qué? Pues porque mandó a Urías, ve y duerme con tu mujer. Y así, cuando se supiera que Betsabé iba a tener un hijo, no, pues es de su esposo. Pero no, esto no ocurrió así. Versos 14 y 15. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. ¡Qué espanto! Todavía mayor pecado, más grave pecado de lo que ya había cometido David, fue esto.
Aquí David planea cómo tiene que morir Urías. Verso 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías heteo. 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó el mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías heteo es muerto. O sea, aquí era para apaciguar el enojo de David en caso de que ocurriera. Le está diciendo: entonces cuando ya lo veas así exaltado, pues dile que también Urías murió, y ya así con eso va a quedar más tranquilo, ¿no? Verso 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Hasta aquí vemos cómo se desarrolló la guerra, qué hizo su siervo de Joab y cómo se desarrolló la guerra. Entonces aquí ya le manda a decir: ya, cumplida tu orden, también Urías heteo murió. Y David queda contento: no te aflijas, pues la guerra consume, se muere uno, se muere otro. O sea, ya dijo: ya salí de esta apuración. Y vemos en el verso 26, que es el penúltimo, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Aquí vemos que Betsabé pues se afligió, ¿verdad?, por la muerte de su esposo, hizo luto. Y el 27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Y aquí si pueden subrayen la última frase de este versículo: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, no podemos jamás, nunca ocultar nuestras malas acciones. En el capítulo, el próximo miércoles, ahí vamos a ver qué sentencia le da Dios a David. En el verso 10 vamos a ver esa sentencia durísima, espantosa, que además se cumplió tal cual la dijo Dios. Porque de verdad, si ustedes toman notas, anoten por favor el libro de Nahum, capítulo 1, verso 3, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Pero las palabras siguientes son fuertes, dice: y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. O sea, obviamente esto es figurado porque Dios es espíritu, pero Dios nunca va a tener por inocente al culpable. Y este capítulo termina que esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Así que no hay vuelta de hoja.
todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Así que, hermanos, tengamos esto en cuenta. Cuando hayamos cometido una falta, un pecado, porque el pecado es eso, no tiene otro nombre, no es error, no, Dios no vino a morir por errores, Jesús vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Así que arrepintámonos de cualquier cosa que hayamos hecho antes que se agrave el pecado, porque es como una cadena, un pecado lleva a otro y a otro y a otro y a otro, y cada vez es más grande. Así que aprendamos de la palabra de nuestro Señor. Entonces, pues vamos a orar para finalizar. Gracias a Dios por su palabra y vamos a dar gracias. Señor, gracias te damos porque tu palabra es como una espada de dos filos, muy cortante, Señor, que parte todo nuestra alma, nuestro corazón, parte las coyunturas y llega hasta el tuétano de los huesos. Muéstranos, Señor, tus caminos y andemos nosotros por el camino recto, no desviándonos a izquierda ni a derecha, porque tú nos estás mirando en todo tiempo y queremos agradarte, Señor, queremos caminar en rectitud y en santidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y permítenos siempre obedecerte y cada día estar más sumisos delante de tu mano, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.